Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos un viernes, viernes de verdades. Ah, esto de las verdades, hay una frase que escuché muchas veces, con la que estoy de acuerdo en gran parte, pero en gran parte no. Y ya dirán de nuevo, claro, dices una cosa y dices al mismo tiempo la otra. Y la frase era que las verdades duelen, pero son verdades. Y de verdad, hay de verdades que duelen. Mm, y porque duelen, es importante buscarlas, reconocerlas y darles la vuelta para que dejen de doler. Hay otras verdades que duelen porque se las lanzan en la cara a alguien y le haces doler a ese alguien. Y esa verdad no creo que sea una verdad muy justa, porque creo que cada uno debe buscar sus verdades, encontrar sus verdades y enfrentar las verdades que crea que debe enfrentar. Y aquellas que no, pues es su decisión y son sus tiempos, ¿no? Saludos desde Bolivia. Hola, saludos a Bolivia. Hoy no voy a hablar de los guías. Les contaré que conversé ayer con uno de ellos que me dijo que no, que todavía no querían que hablara de ellos. Así que los vamos a tener esperando hasta que ellos decidan cuando quieran que hable de ellos. Más de decir algún nombre por ahí, no voy a poder contar nada hoy día, porque así me lo han pedido. Y bueno, pues, ojos cambá, cambá, no sé. Hoy día estuve evaluando el tema y quién eres yo y tú eres tú. Como que quién soy, quién está aquí hablando. Alguien que no, que realmente no está preparado para hablar. No soy locutor, no soy comunicador de palabras. En todo caso, he sido comunicador en pintura porque soy pintor. En palabras escribiendo, pero no hablando porque soy escritor. Mm, y en el teatro porque me aprendo un texto y lo digo, ¿no? De memoria, pero así hablando con la gente siempre he tenido problemas porque soy tartamudo. Pero gracias al teatro aprendí a dominar la tartamudez. No completamente, a veces se me va, pero hago el esfuerzo hablando más o menos pausado. Porque me he visto de negro? Como pintor aprendí, y también lo aprendí luego en iluminación para el teatro, que cada color tiene un sentido, que cada color dice algo. El negro es un color muy elegante, que puedes combinarlo con cualquier cosa. Si estás un poco subido de peso, te hace ver más estilizada la figura. Pero entre otras cosas, es un color que tapa la luz, porque es supuestamente el color de la oscuridad, de la noche, ¿no? Me pongo color negro, siempre lo he usado, tal vez un día deje de usarlo, no lo sé. Porque siento que de esa manera no me muestro tanto. Mira, viernes de verdades, uno dice la verdad. Esa es la verdad. Me gusta mucho el color negro y el rojo, son los dos que más me gustan. De ahí sería el blanco y el celeste. Pero creo que el negro sirve más para lo que prefiero. No me gusta, ya lo dije una vez, no creo que las cosas que uno diga valgan por quien las diga, sino por lo que se está diciendo. Entonces prefiero utilizar el negro para no mostrar al personaje que habla, sino el fondo de lo que estoy diciendo y nada más. Saludos Colombia, me gusta Colombia. El azul me quedaría, muchas veces uso azul, generalmente llevo camisa negra y jeans, me gustan los jeans. Y los jeans suelen ser azules, azul claro además, normalmente. Buenas noches, buenas noches. Tema de hoy, ahí estaba, y eso iba a abordar. Negro más blanco más gris. Negro más blanco igual gris, claro, claro. El blanco siempre agrisa todo tono. Ya eso es en pintura, ¿no? Cualquier color al que le pongas, ya ves, el tartamudeo, color. Cualquier color al que le pongas blanco se agrisa. Y, y bueno, pues
Por eso de un rojo con blanco sacas un rosa, ¿no? Por ejemplo, son tonalidades diferentes y puedes sacar 1000 rosas distintos, depende de lo que practiques. En cuanto a colores, a pigmentos, se les llama los colores para pintar, y eso creo que lo sabemos todos porque en el colegio suelen enseñarnos los colores básicos, ¿no? El amarillo, el azul y el rojo en colores pigmento, que no son los mismos en colores luz. Eh, y de estos tres tonos, de estos tres colores, más el blanco, se puede obtener todos los colores, todos los que uno puede imaginarse. Inclusive el negro, con la mezcla de esos tres colores, ya sin blanco, obviamente. Pero ya tendría que ponerme a dar un día voy a poner el caballete aquí y me voy a poner a pintar con ustedes, porque creo que puede ser divertido. Sí, Están preguntando el tema de hoy. ajá, justo iba a entrar al tema de hoy, pero como estamos saludando y estoy, ¿no? Un poco, todavía no entré a él. Me habían pedido que hablara de los guías. mm, los guías me han pedido que no hable de ellos por ahora. Y después me pidieron que hablara de mí. Y yo dije, qué feo ponerse a hablar de uno. Nada que ver. Por ahí en el chat dicen que están esperando el chisme, ya los leí. En el chat de grupo. Y bueno, yo creo que todos tenemos una vida mm, en la que aprendemos cosas, pasamos por cosas que nos hacen poder hablar de cosas o no. Hay cosas de las que yo no puedo hablar porque no las he vivido, pero hay cosas que sí, que tal vez por mis 63, porque ya cumplí 63, tenga alguna experiencia para poder hablar de ello. Estuve leyendo hoy día del lunes lunático que subí, los cortos que subí, algunas de las cosas que van poniendo. Hablemos del amor, ese es un tema también bonito. Así que hoy he decidido hablar un poco de algunas cosas. El amor es la base de las cosas de las que voy a hablar, exactamente. Pero sí, voy a hablar de mí dentro del tema del amor. Abrazo de luz, gracias, gracias. ¿Por qué? Porque he visto que hay personas que han puesto cosas que me han dejado pensando. Como sabrán, sí leo todas las cosas del chat a los del grupo, pero también leo todas las cosas que colocan en los videos que subo. Un poco de esa manera también los conozco. Yo creo que es bueno, así como me muestro y trato de hacerme conocer, contando cosas, diciendo cosas, ustedes van viendo quién soy o quién no soy. De la misma forma, los conozco a ustedes leyendo las cosas que dicen. Nos encontramos y de esa manera, en base al conocimiento, podemos hacer esos ejercicios de los que yo hablo, de la empatía. Y estuve leyendo y por ahí había alguien que dijo que me río demasiado. Y que quien se ríe mucho luego llorará. Y me dio tanta pena leer eso, que casi me pongo a llorar, pero no, me dio risa también. Claro, parezco un burlón, y no es que sea un burlón, no que me esté burlando, pero hay cosas que son imposibles de valorar, incluso de respetar, porque van en contra del buen humor y de las ganas de vivir y del amor. Tú no puedes decir que aquel que se ríe después llorará. Lo que estás metiéndole en la cabeza a a la gente que le dices eso es un temor a la risa, un temor a la alegría. Eso no, mejor no estoy alegre para no tener que llorar. O sea, ¿qué ganas con eso llenándole a la cabeza a los demás de miedo? ¿Por qué hay que vivir abrazando el miedo? Eso para mí es simplemente inexplicable e irrespetable. No respeto para nada el temor, no respeto el miedo y menos a quienes lo siembran. Y lo siento por quien se sienta ofendido por ello. Pero si te sientes ofendido porque alguien se ríe de algo que provoca miedo en los demás, tú tienes un grave problema, ya que estás aplaudiendo el miedo. Eso no es amor. Empezamos hablando del tema, el amor. Así que sí, me río de muchas cosas. No me burlo de los demás como han dicho que me burlo porque los considero tontos, los considero menos, no. Me burlo de palabras y frases que colocan porque considero que dañan a todos los demás y también al que lo está diciendo. Y no creo que el dañar sea algo para aplaudir desde ningún punto de vista. Definitivamente hacer daño
aunque sea por desconocimiento, no es amor. Por desconocimiento sería deseo de no ver más allá, miedo. Te han hecho tanto daño a ti, llenándote de miedo, que ahora devuelves lo mismo. Creo que tienes que trabajar contigo, mucho, mucho. Y si mi risa, si mi burla hace que reacciones, me voy a reír más fuerte. Porque lo que busco es eso, una reacción. No estoy aquí para que me aplaudas. No estoy aquí para gustarte. No estoy aquí para que me sigas, porque por ahí dicen, ¿quién se ha creído el Mesías? ¿Qué quiere que lo sigan? No me interesa que me sigan. A mí lo único que me interesa es que piensen, que aquellas personas que aplauden el miedo piensen, evalúen ese miedo, evalúen los porqués, evalúen de dónde viene y para qué y qué persigues con eso. Yo con eso me doy por bien servido. Habré hecho ese trabajo de siembra, de empatía, de siembra de amor, que es lo único que quiero hacer. Dicho esto, eh, hola, hola, hola. No quiero dejar pasar saludos porque me parece terrible. Terrible. Creo que todos los que saludan aquí merecen un abrazo. Una vez hace años, un amigo me dijo, eh, porque no sé si lo saben aquí, pero en todo caso lo vuelvo a repetir, ya que voy a hablar un poco de mí. Yo he sido actor. Y digo he sido porque hace tiempo que no me dedico a la actuación, en todo caso a la dirección, pero no a la actuación. He sido actor y he sido actor de televisión por muchos años, en una etapa en que mi imagen no era la que soy. Creo que también, y a eso también lo voy a tocar. Eh, y en esa etapa me mandaban muchos correos, muchos saludos, mucha gente, y era tanto que me era imposible humanamente leerlos, porque además estaba en grabación desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días de lunes a sábado, y el domingo era el único día para respirar, y no me ponía a leer. Y entonces podían pasar 2, 3 meses, 6 meses, y no había leído algún correo o alguna cosa que me hubieran enviado de saludo por mis actuaciones. Y un amigo me dijo que yo no estaba siendo justo con aquellos que me mandaban esos saludos, porque podían sentir que a mí no me importaban, que a mí me eran, que los veía como algo menos, ¿no? Y a partir de ahí he tratado siempre de leer todo, pero sí, a veces confieso el tiempo humano es bien corto. Yo la verdad es que no sé cómo hacen para en las 24 horas del día lograr todo. A mí siempre se me queda algo cojo. Nunca llego a terminar todas las cosas. Siempre tengo problemas para completar las cosas que se hacen en un día. No sé si es el tiempo humano o es mi tiempo que siempre va más lento, ¿no? A la tortuga, ¿no? Algo por el estilo. No lo sé, pero me cuesta mucho mantenerme en los tiempos, ¿no? El miedo da inseguridad, así es, exactamente. No se puede vivir con miedo. 16 horas va en el día. No sé si son 16, pero para mí es como que fueran muchas menos. El ritmo puede ser. Como que todo es muy rápido y no, hay mucho que hacer y pocas horas. Tan es así que generalmente le robo muchas horas a las noches y muchas horas al descanso, cosa que no debería, pues no. Pero bueno, dije que hablaría de mí, pero para hablar exactamente de mí y hablar del amor y llegar al punto que quiero, y estoy bien en el tiempo, ya estoy calculándolo, mm, voy a leer un poco de lo que me dijeron en el foro. Hubo una persona que dijo que no creía absolutamente nada de las palabras que yo digo por la vida que tuve antes. Y cerró diciendo, solo creo en Jehová. Supongo que a él le conoce la vida que tuvo antes. Y ya me estoy burlando, ¿no es cierto? Qué mal. En todo caso, ¿cuál será la vida que yo tuve antes? Yo imagino que esa persona me conoce íntimamente. Imagino que esa persona me vio crecer, que esa persona sabe cómo fui de niño, que esa persona sabe cómo me comporté de adolescente, cómo hice mi vida de joven, luego cómo hice mi vida en general y hasta el día de hoy en mis 63 años de vida humana, para poder asegurar que no se me puede creer lo que yo diga por la vida que tuve antes. Ahora, no sé si el antes al que se refiere es el antes de la vida humana, que también podría ser, y la señora entonces, no sé,
Nos hemos venido a encontrar ahora porque ya tuvimos vidas juntos antes, no lo sé, no he hecho aclaraciones. Dijo que para ella solamente se puede pensar y creer en Jehová, que es el Dios y que es el amor. Y mi respuesta fue, pues te aplaudo, me alegra que seas capaz de echar la primera piedra. Es lamentable, repito, lamentable que alguien que habla de un Dios, que alguien que habla de creer en un Dios que supuestamente es amor, habla de meter miedo y habla mal de personas que no conoce por el simple hecho de juzgar. Por ahí hay una imagen que ponen muchas veces de un dibujo en el que hay tres filas, ¿no? La fila de hacer juicios, de juzgar, la fila de simplemente mantenerte indiferente y, y chismear, y la fila, chismear, y la fila de aquellos que están dispuestos a conversar, a entender, a buscar y ayudar. La de juzgar es larguísima. La del medio, la del chisme, está bastante larga también, casi llega a la de juzgar. Y la del otro lado está vacía. Y yo me pregunto, ¿eso es lo que queremos? Nos miramos a nosotros mismos para mirar al otro y decir, ah, qué mal que hace esto, ay, qué mal su vida, ay, qué mal lo que hizo allá, ay, qué mal lo de allá, y no somos capaces de mirarnos nunca. Y eso creemos que, como dicen, nos pueden salvar. ¿De qué manera, de qué nos puede salvar el estar juzgando a los demás? Creo que la única forma de llegar a lo que es el verdadero amor es poder mirarnos a nosotros mismos. Ahora alguien también puso eso, ayúdame, no sé cómo hacer. Y le puse, ámate. Y ama a los demás como a ti te estés amando. Ni más ni menos. Porque no puedes amar más de lo que te ames a ti, ya que no te amas. Entonces, ¿qué entregas? Es una cosa falsa. La palabra te amo no es nada si no es real. Si no va con el conocimiento, con la certeza de lo que estás pensando, sintiendo y estás abrazando a la otra persona. No es más que una palabra, forma parte de un idioma. En otras tiene otros sonidos porque son otros idiomas. Todo parte de ti mismo, de que te ames a ti. Y para amarte a ti, obviamente tienes que conocerte, porque no puedes amar a aquello que no conoces. Me amo, ok, ¿qué es lo que amas? Me amo porque tengo una bonita nariz, ¿no? Y si chocas en un... que no te lo estoy diciendo, pero ¿qué pasa si chocas y te rompes la nariz? Ya no te amas. La vida no puede basarse en lo que miras a primera vista. La vida está dentro de ti. Entonces búscate y ámate. Porque cuando te encuentres y te ames, habrás encontrado al verdadero Dios que está en ti. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, dice, ¿y qué hacemos si no se dejan amar? Nadie está obligado a que lo ames. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que tienes el derecho de obligar a alguien a amarlo? Cada persona toma la decisión de amarse o de no amarse y de pasarse la vida juzgando y, ¿por qué no?, haciendo daño. Y es su decisión y su derecho. Tú puedes soltar ideas y hacer pensar a las personas, pero aquel que no quiera pensar no va a pensar. Y no le puedes incrustar una idea en la cabeza y decir, no, tienes que sentir así, tienes que pensar así, porque entonces tú eres el que está mal. Amar no es exigir, amar no es imponer, amar no es atrapar, amar no es dirigir, amar es entregar. Aquel que quiera recibir, recibe, y el que no, no. Sí. Acá hay alguien que dice, hablas de amor pero permites en tu grupo cosas que no se deben. Yo no sé a qué llaman cosas que no se deben. Sé que en mi grupo, y eso lo he dicho desde el principio, hay muchas personas que han entrado para ver a quién juzgan, cómo juzgan, qué daños hacer, qué imponen, qué enseñan. Y yo no abrí un grupo para que alguien entre a dar clases. No, abrí un grupo para compartir y que todos aprendan a conocerse y, conociéndose, hagan el ejercicio de empatía. La empatía no es de un lado,
es de ambos. Si yo entro a un grupo y pretendo que tengan empatía conmigo cuando yo entro maltratando al resto, eh, ¿cuál es el derecho que me da a mí de decir que los demás no son empáticos si yo no estoy siendo empático? Si entro a un grupo y no entiendo lo que está sucediendo, pregunto de la mejor manera. Yo creo que el ser educados es bueno para todos en la vida. Sí, Aquí alguien dice, Ariel, ¿por qué con mi hijo me siento estresada? Me molesta su actitud, su vibra no me hace sentir bien. ¿por qué no lo conversas con tu hijo? Acá hay un detalle, yo creo que no podemos exigirle a nuestros hijos ser como nosotros queremos que sean. Y para que la vibra de nuestros hijos no choque con nuestra vibra, nosotros tenemos que conocer a nuestros hijos desde chiquitos y permitir que nuestros hijos nos conozcan desde chiquitos. ¿Qué te quiero decir con eso? Que está bien que tú seas padre o madre. Yo también lo soy. Y como tal, pongas reglas. No, no hagas este escándalo en la casa porque puedes molestar a las personas, porque las personas no están para oír tus gritos, porque puedes dañar a otros. Pero de allí a simplemente cállate sin el por qué, porque tú eres la mamá y pones las reglas y ya está. Y ese es un error que cometemos. Y digo cometemos porque quiero formar parte de la conversación y no quiero sonar a ego. Pero es un error que cometemos muchos padres. Creer que nuestros hijos nos pertenecen y deben hacer y pensar lo que nosotros decimos sin haberles siquiera explicado o entrado en una conversación. Si su vibra, si su energía no la sientes bien, conversa, acércate con amor. Sí, ¿Puedo agregar algo mío? sí, claro. También sucede lo contrario. Los hijos que imponen su voluntad y los padres sumisos que se aguantan. Pero es que ese es un gravísimo error. ¿Por qué impone un hijo su voluntad y el padre sumiso lo aguanta? Porque el padre fue sumiso siempre y le aguantó al hijo lo que sea. Y no tuvo el valor de conversar con su hijo directamente, decirle la vida es así. Siempre voy a estar porque soy tu soporte, pero conversemos. Y enseñarle a amar al hijo. Yo recuerdo, y ya empiezo a hablar también de mí, bueno, así soy yo. Yo recuerdo tener 10, 11 años, 11, 12, de 11 para 12. Y en una etapa de mi vida, aquellos que también me han puesto que cómo es posible que yo hable del amor si nunca he tenido que sufrir. Y como nunca sufrí, mi vida ha sido muy cómoda y todo ha sido color de rosa, yo no tengo derecho a hablar de que se debe amar incluso a quien no te ama. Yo tenía 11 para 12 cuando una semana completa, y todos éramos chicos, muchachos chicos, y los hijos de una pareja de actores que vivía de viaje, vivíamos de viaje en viaje, de lugar en lugar, por trabajo de mis padres. Trabajaban con una compañía española de comedias y eran llevados a diferentes partes de Sudamérica, de Centroamérica. Y mis padres cargaban con los hijos. Y hubo una semana en que, no sé si ustedes saben, que en el teatro a veces las cosas no van bien, y muchas veces y la mayor parte de las veces. Y entonces el público no respondió a una obra determinada, no había un ingreso suficiente, estaban ensayando rápidamente la siguiente obra para reponerla, pero esa semana ganaron muy poco. Y entonces esa semana todos los hijos comimos machica. Fue una semana de machica, mágica o machica, no sé cómo se dice. Esto fue en Quito, Ecuador. Estábamos en Quito en ese momento. Y todos empezamos a comer machica, a algunos les gustaba, a otros no. A mí me daba lo mismo. Yo no he sido nunca muy... Hay algunos sabores que no soporto, pero la mayoría de comidas pasan nomás. Y comimos machica una semana hasta que supimos que nosotros estábamos comiendo machica, pero mis padres no. Mis padres solamente estaban tomando café una vez al día para que sus hijos coman machica, para que aunque sea puedan comer machica. Y nos pusimos de acuerdo entre los hijos y todos la ración de machica que teníamos la dividimos y sacamos las 2 porciones para nuestros padres. Nos habían enseñado a compartir
y compartimos con ellos, porque no podíamos tolerar el que nosotros comiéramos mágica y ellos no comieran nada. Sí, todos hemos pasado momentos difíciles. Yo sí sé lo que es irse a dormir con el estómago vacío, ya de adulto, en muchas ocasiones. Y eso no me mató, porque siempre supe que también podía salir adelante y lograr que hubiese. Y cuando tuve, porque tuve, claro que sí, he tenido etapas de trabajo muy buenas, sobre todo en lo que fue televisión, ganando muy buen dinero. Y lo usaba para vivir y siempre sobraba. Y siempre sobraba bastante porque era muy buen dinero. Pero siempre había alguien que lo necesitaba. Y no guardaba más chica para mañana. La entregaba en ese momento a quien lo necesitara. ¿Loco? Puede ser. Pero yo estoy en paz con eso. Yo creo que yo hice lo correcto porque lo hice por amor. Y hoy día uno dice, bueno, pues no tienes lo que tuviste, hubieras guardado. Es posible. Pero paralelamente aquello que yo entregué, que obviamente no recibí el regreso de las personas a quienes se los entregué, porque no se los entregué esperando un regreso. La vida me dio el regreso de parte de otras personas. Porque cuando uno da, está sembrando y siempre recibe. Pero si uno da esperando recibir, no se recibe. Y aquí quiero hacer un acápite de algo que se estuvo conversando en el grupo hoy. Me hicieron la pregunta directamente y también está en los videos. Y es que basta con decretar para que las cosas salgan. No, señores, no es así. No es yo decreto que me saco la lotería mañana y ya está. No, yo trabajo y salgo adelante porque quiero. Y ese es mi decreto. Creer en mí y salir adelante. No necesito repetir, quiero que esto pase. No, yo no quiero que nada pase. Yo hago que todo pase. Y creo que eso es lo que nos debe quedar claro a todos. Sí, ibas a decirme algo que estaban preguntando. No, no, Estoy tratando de enganchar era... una cosa con otra con todas las preguntas. Tengo una No, lista de cosas acá. Sí. hay preguntas, pero no tienen que ver con el tema. Así que creo que hay muchos que no conocen la dinámica de Viernes de Verdades. Ah, no, Viernes de Verdades suelo entrar en un tema, si sus preguntas tienen que ver, aunque hoy día el tema parece bastante amplio, ¿no? Es el amor, básicamente, y quién es uno, ¿no? Ahora, hablando de quién es uno y de que yo no he tenido una vida en la que tenga derecho a decirle a los demás que hay que amar. Yo tenía 11 para 12, misma edad, cuando confié en una persona, miren a qué edad, para contarle que yo era un chico y no una chica, como decían que debía ser. A esa edad yo no entendía la diferencia entre un chico y una chica, para ser más claros. Tal vez era demasiado tonto Inocente. o inocente. Yo era de los que veía correr en la pantalla del televisor ¿cómo se llaman el gato y el ratón? Tommy Jerry. Tom y Jerry, y corría a ver si salían por detrás de la pantalla. Eh, Tenía de 11 para 12 años y confié en una persona, un adulto, para contarle eso. ¿Quién era yo? Que yo era un chico. Y el adulto me dijo que eso era imposible. Mm, que yo no era un chico, sino una chica. Yo le decía, ¿pero por qué? Yo juego con mi hermano, yo tengo un hermano un año mayor que yo. Y somos iguales. Mi hermano y yo somos iguales. Tal vez él es un poco más fuerte, pero somos iguales. Esa persona me dijo que me enseñaría a ser ese chico que yo quería ser. Esa persona, que era un amigo muy cercano de la familia, para enseñarme a ser un chico y que entendiera lo que yo estaba planteando, me dijo que primero tenía que enseñarme qué no debía hacer si era una chica. Y, o sea, si fuese chica, para poder ser un chico. Y fue un daño físico el que me hizo. Creo que no se puede por TikTok decir demasiadas cosas, pero creo que queda claro de qué estoy hablando. Yo no lo sentí en ese momento como, o sea, fue el dolor físico, sí,
Pero no lo sentí como un daño físico, sino que me sentí defraudado, porque me mintió, me sentí engañado, sentí que esa persona había hecho cosas que yo no había querido. Ahí mi vida me ponen te amo yo a ustedes. Y para mí fue muy violento, muy desagradable, pero sobre todo me sentí defraudado como persona, porque confié. Y esa persona en la que confié me mintió. Y yo no creía que nadie fuese capaz de llegar a una mentira y hacer un daño de ese tipo. No tenía idea. Recién un año después tuve claro el suceso físicamente, porque ni siquiera sabía qué es lo que había sucedido hasta después. Y cuando lo supe, para mí fue peor, fue nauseabundo pensar en esa persona. Y los años fueron pasando. Y a la hora en que los años fueron pasando, uno vive diferentes cosas. Y yo tendría 27, 25 años, cuando yo hacía teatro para niños y hacía clown y animación de fiestas y me vestía de personajes y me ponía mi nariz roja, porque sí, uso nariz roja, la tengo y me encanta hacer animaciones. Además, por ahí me critican porque dicen que cuando hay una hora loca, una animación de fiesta y yo estoy, se me van los años todos de golpe y de repente tengo 15, ¿no? Me encanta hacer eso. Así que entre esas cosas que hacía, iba a lugares donde la gente pudiese necesitar. Y esa vez fui a los 25, 27, no lo tengo muy claro. Fui a un hospital donde habían enfermos terminales. No he dicho ninguna palabra que no se pueda decir, ¿no? No sé, anda por ahí. Y fui porque había que... Un loco adorable. Qué lindo, gracias. Y fui porque una persona me lo había pedido, porque había una persona que estaba en sus últimos momentos y yo ya fungía de tanatólogo. Y fui a hablar con esa persona con mi nariz y tratando de hacer que su paso sea un paso más liviano. Y como no me callaba las cosas que yo recordaba desde todas mis vidas, le hablaba de lo que viene después y qué bonito si se iba sonriendo y que había hablado con... Saludos a Trujillo. Yo quiero mucho a Trujillo, estuve ahí muchas veces en mi adolescencia, juventud, adolescencia. Em, y fui a este hospital y estuve con esa persona, hablé con esa persona, la persona se quedó tranquila. Y una vez que la persona se durmió, porque estaba dormida, salí del sitio, porque me habían puesto una sillita a su lado, me levanté de la sillita, me saqué mi nariz, empecé a caminar para salir del pabellón y cuando iba saliendo del pabellón, una persona me dijo perdón. Y yo dije perdón y volteé y en una cama había sí se puede decir la palabra terminal, pues no, un enfermo terminal pidiendo perdón. No lo reconocí, me acerqué para tratar de ayudarlo. Y cuando estuve muy cerca me di cuenta que era la misma persona que años atrás, cuando yo tenía de 11 para 12, me había engañado. Y me pedía perdón. Fue una situación un poco difícil, dura. Me quedé pensando, lo miré, me di la media vuelta y empecé a salir del pasillo sin responderle. Y cuando estaba a punto de cruzar la puerta para salir de ese pabellón, me dije a mí mismo, no, se está yendo. Y yo ya sé lo que es estar del otro lado, se está yendo pidiendo perdón. Y yo no sé qué haya vivido esta persona en su vida y no sé si alguien le mintió, si alguien lo maltrató o simplemente tenía un problema mental serio. Y nadie lo atendió y nadie lo ayudó. Regresé mis pasos y me acerqué a la cama. La persona estaba en sus últimos minutos. Tenía ojos de desesperación.
Y el perdón salía con mucho problema porque salía por, casi no se oía, tenía una cosa de estas que se colocan en la garganta para hablar, Aquí también. esa cosa. Yo no soy experto en esas cosas. Y me acerqué a él, le tomé la mano y le dije te perdono. Y le dije no me importa por qué, ya no importa por qué. No creo que sea justo que te vayas sintiendo que queda algún rencor. Ya fue, ya pasó. Yo había logrado superarme, vivir. Y me quedé con él hasta que le cerré los ojos. Serían 2 horas, 2 horas después, no más. Fueron sus últimos minutos. ¿Hice bien? ¿Hice mal? Yo estoy en paz con eso. Creo que hice lo correcto. ¿Se puede amar a alguien que te hace daño? ¿Es eso amar? Amar no es abrazar. Amar no es dar besitos. Amar no, amar es comprender. Amar es tratar de ponerte los zapatos del otro. Amar es saber que lo que venga después el otro va a tener que enfrentarlo. Y si tú estuvieras en sus zapatos, bueno, de hecho yo no hubiese hecho lo que él hizo. Pero ¿por qué lo hizo? A los 17 años, creo que eso en eso me ayudó. A los 17 años, yo con mi padre estuve en una producción que hizo el Colegio de Abogados de Ecuador. Estaba viviendo allá, de Guayaquil en ese momento. Se tenía que graduar un grupo. Y la producción que iban a hacer para graduarse era una obra de teatro basada en Camargo. No sé si alguno de ustedes conoce la historia de Camargo. Camargo fue, Palabras. sí, fue un desvividor grupal masivo de mujeres, Cerraba cuentas. mujeres y niñas. Y en esa obra de teatro había que plantear si era importante poner la pena de en el país o no. Esa era la idea. Es que no sé cómo usar la palabra de desvivirse, no, de ser desvivido. Qué Cerraba la horrible que es cuenta, el ¿no? TikTok en esto de los nombres, ¿no? De las palabras. Mira, ¿cómo comprobar lo que estoy diciendo? Pueden acercarse al colegio de abogados, pueden saber si yo hacía o no lo que estoy contando. Sí, hay toda una historia y hay periódicos donde pueden encontrar muchas cosas de las que estoy hablando. Mi padre fue contratado para representar al personaje de Camargo. Mi padre, su nombre es Raúl Varela, fue Raúl Varela y lo llamaban el Flaco Varela y era un gran actor. Pero había que escribir la obra. Y como a mí me gustaba escribir y desde muy chico escribía y aprendía al lado de él, él fue mi maestro de escritura, de literatura y de teatro también. Yo me interesé mucho en entrar dentro del trabajo de escritura de la obra. Para ello nos entregaron carpetas, unas tras otras, un montón de carpetas con todos los testimonios de las personas alrededor de este señor, el testimonio de la única persona que se había salvado por la cual habían encontrado pistas, testimonio de la familia de él que no se acercaba a él y que no tenía nada que ver con él, familiares lejanos, y los testimonios de él, las declaraciones de él. Y yo como soy en eso loco, así como leo todas las cosas que colocan en los videos y todo lo que colocan en el chat, me leí todos los testimonios, todos los expedientes, así es. Y descubrí que cuando niño ese señor, ese destructor de seres, con cizaña, mal, 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 las cosas, ustedes no tienen idea de la cantidad de cosas que se encontraron, cosas, no es que no se puede decir cosas, de montículos donde había algo dentro con que en algún momento tuvo vida, enterrados en la carretera. No saben lo que fue eso.
Al menos no el día de hoy. Las personas que vivieron esa época sí deben recordarlo. Merecía que se diera la pena de. La verdad que... Pero a la hora de leer su infancia y descubrir que él había sido una persona a quien habían dañado, pagándole a la mamá para dañarlo físicamente, para que la mamá pudiera comprarse vestidos, maquillajes y bebidas. Los hombres que iban a su casa lo usaban. Creo que he sido clarísimo en lo que estoy diciendo. Y él desde muy niño lloraba y pedía auxilio. Y la mamá no lo escuchaba, no le convenía o no le importaba. Cuando la mamá partió, él ya era adolescente y todo sentimiento hacia cualquier mujer, él lo dirigía a la venganza, a vengarse de lo que a él le habían hecho gracias a la mamá. Claro, él ya no era un niño, era un adulto grande. ¿Qué haces con eso? ¿Perdonas? ¿Dejas libre? ¿Permites que la sociedad simplemente siga dañándolo como desde niño lo dañaron? ¿Qué haces con eso? Hay muchas opciones legales. Una de ellas es esa, ¿no? Y que lo juzguen y después del juicio pues le hagan pagar todo lo que quieran que paguen. La otra es que lo aísles, que lo lleves a un lugar donde los médicos puedan tratarlo en los últimos tiempos que le queden, porque hay formas. Una persona que si recibió tanto daño desde siempre, ¿es justo que se vaya bajo daño, el daño que la sociedad le devuelva? O sea, ¿es justo devolver un golpe? Y yo se lo pregunto a ustedes que son seguidores de alguien a quien aman, ¿no? Jesús. ¿No dicen ustedes que puso la otra mejilla? Pero aplauden el golpe. ¿Han revisado bien lo que están pensando? ¿Y qué sería poner la otra mejilla realmente? ¿No sería evaluar y buscar que no le den el golpe? Pero tampoco aplaudirle lo que está mal. Aislarlo, buscar otras fórmulas. La obra se escribió y al final terminó sin un veredicto final. El veredicto lo daba el público. Lastimosamente, el 80% del público quería que se diera la pena de desvivir. ¿Hasta qué punto es justo? Habría que pensarlo, habría que evaluarlo, habría que ponerse en los zapatos de alguien a quien le hicieron tanto daño. Sí, es cierto, tal vez yo no sea una persona que haya sufrido tanto en la vida, porque cada golpe que viví, porque sí los he vivido como todos, para mí fue una enseñanza, algo que aprender, algo en donde se puede buscar un cambio, porque depende de nosotros y de nuestras decisiones y de nuestros deseos y nuestro razonamiento sobre las cosas, lograr o no ese cambio. Bueno, creo que he dicho lo que quería decir básicamente. Tal vez yo no sea la persona que más ame, tal vez no sepa qué cosa es el amor, pero creo que es justamente el ponerse en los zapatos del otro. Y el ponerse en los zapatos del otro, entender que ese otro nació y llegó a este mundo igual que tú. Tal vez no con la misma suerte, porque tú no tuviste una mamá como la que tuvo ese señor. Pero hay que ponerse en los zapatos, repito, ¿qué hubieras hecho con una mamá
como la que tuvo ese señor. Sí, escucho. Es parte del tema, pero es otra cosa. Dicen, hablando sobre el amor, ¿es raro que me guste tanto estar sola, o sea, sin pareja? No, porque el amor no es la pareja. Uno es el amor. Si tú te amas a ti mismo, a ti misma, y te brindas a los demás, ¿por qué necesitas tener una pareja? Nadie necesita tener una pareja. No es una necesidad. Si encuentras en tu vida una persona con la que puedas compartir vivencias y marchar uno al lado del otro, no es ven aquí yo te cojo, no, o sabes que te pertenezco, no, es marchar juntos y los caminos puedan llevarse bien, genial, pero si no, no. ¿Quién te obliga? ¿Dónde está la obligación para eso? Generalmente este amor de parejas es tan absorbente y tan castrante y tan manipulador que yo no creo, porque es manipular, es tú eres mi hijo, haces lo que yo diga, tú vas a estudiar lo que yo diga, tú vas a caminar como yo diga, tú eres mi papá, te sientas ahí porque yo te lo ordeno y ya estás viejo y no puedes decidir. Tú eres mi pareja y tienes que hacer las cosas como yo quiero, en los horarios que yo quiero y seguir lo que yo quiero. ¿Eso es amor? Por favor. Yo creo que hay mucho que evaluar en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Yo repito, sí pues, y lo repito, soy extraterrestre, y suena horrible, porque a mí la palabra extraterrestre, ¿verdad? Ni siquiera la pronuncio bien, me parece horrible. Y lo soy porque tengo una conciencia de muchas partes, y yo aprendí a ser humano. Y soy feliz por ser humano, porque creo que en el ser humano uno encuentra esa capacidad de empatía, de acercamiento. Y todos los días aprendo. No soy maestro de nadie, de nada. Soy alumno de todos. Y soy feliz aprendiendo. Y miro a mis gatos, me quedo observando las actitudes que tienen, las cosas que hacen entre sí. Y sonrío y hago las comparaciones con las personas. Y miro a las personas que entran en discusiones y sonrío y digo, pero ¿por qué es tan absurdo que estén discutiendo por el color de un carro? ¿Qué importa el color del carro? ¿Qué importancia tiene un color? ¿Qué importancia tiene un título? ¿Qué importancia tiene el color de la camisa? ¿No importa, acaso, lo que uno sienta y lo que uno dé? Ese es el final del razonamiento que creo que a todos debería quedarnos como una idea clara. Sí, escucho. Eh, la pregunta en sí se me ha escapado. Ya. Sabes que esto pasa muy rápido. Pero hablaba sobre el amarse uno mismo. Ujú. Preguntaba cómo saber y cómo amarse a uno mismo. Cómo saber si te estás amando. Por ahí va un poco la pregunta. Ya. Antes de responderla, aquí me hacen una pregunta. Luego, ¿no todos somos extraterrestres? Por supuesto, todos somos extraterrestres porque todos venimos de mezclas. Y mira cómo lo estoy asegurando. Por supuesto, claro que sí. Todos venimos de mezclas desde un principio. Pero a la hora en que pasa el tiempo y se van mezclando las cosas, ya todos somos terrestres. Pero vemos quienes no venimos de mezclas de tanto tiempo, que somos más directos, más inmediatos. Por eso me defino como tal. Ahora sí, la pregunta que hiciste, Sobre el amor propio. Cómo saber amarse o cómo empezar a amarse. Cómo es conociéndote, amarse. primero tienes que conocerte. Yo, en un principio de mi llegada, ya me amaba por quien había sido antes. Por eso, por ese lado, tengo cojera a la hora de explicarlo. Me amaba por quien había sido antes, me amaba por las cosas que había vivido antes, me amaba por mi pasado antes de este cuerpo. Y empecé a vivir en este cuerpo y a practicar las cosas que a mí me gustaban, a pintar y me amaba porque pintaba, porque tenía una habilidad pictórica muy grande y de dibujo muy grande y me amaba como artista. Y cuando empecé a cantar me amé porque mi voz me resonaba y porque me gusta la música y me amaba como artista. Y cuando empecé a hacer teatro, que yo tenía 10 años cuando entré al teatro por primera vez a actuar, porque me enseñaron a ello y aprendí el oficio,
empecé a amarme dentro de este camino de la actuación. Y cuando escribía poemas, porque siempre me dio por la poesía, siempre fui... Nunca he sido romántico y sin embargo cuando agarro y escribo me pongo todo el romanticismo que no tengo de manera normal, lo pongo en las letras. Me amaba por escribir, me amaba por amar estas cosas que para mí eran la vida, el arte. Era una persona que vivía sola, o sea, vivía con mi familia, pero mi familia para mí, no me interrumpan, yo tengo que pintar. Ese era mi mundo, el arte. Y eso es lo que yo amaba. Hasta que empecé a mirar a mi alrededor y empecé a mirar cosas que me parecía que no estaban bien. Y entonces empecé a mirar a las personas a mi alrededor como, ay, pero qué mal que estás. Juzgar. Ay, pero tú no estás sintiendo, no estás... Uy, mira cómo actúas. Juzgar. Yo también pasé por esas cosas. Y empecé a dejar de amarme. No a mí como persona, sino a mí como ser humano. Porque no estaba siendo eh, empático, porque no estaba siendo humano, porque no estaba logrando hacer clic con el mundo que me rodeaba. Seguía en mi mundo encerrado y nada más. Hasta el día que me dije a mí mismo, no, así no es. Si estás en este mundo, borra todo lo que fuiste. Y empecé a tratar de no recordar nada de lo que yo era. Exagerado, pero tampoco, porque no se puede, uno no puede olvidar lo que uno trae de recuerdos. Pero empecé a darles, a ver, eso fue importante allá, pero no es importante acá. Por eso es que le digo a la gente siempre que lo importante no es que recuerdes quién fuiste, lo importante es que sepas quién eres. Porque si yo viviera el hoy recordando quién fui, posiblemente no sería como soy, posiblemente sería como me dicen que soy, pedante. Porque yo me recordaba como, wow. Y a la hora en que estoy aquí me miro y me digo, oye, no, yo tenía casi 3 metros, ¿qué hago en este cuerpo? Y son absurdos. Yo ya viví esa vida de ese momento. Ahora tengo que vivir la vida que vivo hoy. Y al vivir la vida que vivo hoy, me miro a mí mismo hoy. ¿Cuál es mi camino hoy? ¿Qué siento? ¿Cómo soy? ¿Tengo cosas buenas? Sí, como todos. ¿Tengo cosas malas? También, como todos. Pues trabajo en las malas, para que esas malas no sean tan malas, para que esas malas, siendo malas, sean para bien. Les doy la vuelta y entonces empiezo a amar también esas partes que podrían ser malas y me vuelvo amable para mí mismo. Y no amable de amabilidad, repito, sino de alguien que yo podría amar. Un poco como esa canción, ¿no? Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Supongo que alguno la ha escuchado, ¿no? Un alma que al mirarme sin decir nada, me lo dijera todo con la mirada. Eso, poder verte completo. Ese yo encontrara el alma y poder amar es aquí mismo. Encuentra el alma. Y vas a ver que si encuentras esa alma como la tuya, en realidad lo que estás buscando es a tu propia alma. Ama tu alma. Que al amar tu alma, encontrarás muchas almas como la tuya alrededor para amar. Sí. Última preguntita, porque se ve el tiempo. Dicen, ¿existen las almas o llamas gemelas en el amor? Acabo de decirlo. Muchas alrededor, no son dos, no es que si no es con esta persona nunca más, no, muchas, tu hijo puede ser tu alma gemela, tu abuelo, tu tío, tu hermano, tu vecino, 1000 almas gemelas a tu alrededor, porque son almas que vibran por igual en amor. Y entonces te puedes llevar muy bien con cualquiera de ellas, si alguna de ellas puede ser tu pareja, genial, si no, igual puede ser tu amigo, tu hermano, tu tío, tu hijo. ¿Por qué tiene que ser sí o sí la persona con la que vine a completarme? Nadie necesita de alguien para completarse. Todos venimos completos, venimos a compartir, no a ser gracias al otro. Somos desde que llegamos, porque todos venimos de esa misma fuerza, de esa misma fuente, y venimos totales, con eso dentro de nosotros. ¿Y el amor romántico? El amor romántico no es más que un
una cosa bonita que se pasa como ser humano, como muchas cosas bonitas que se pasan como ser humano. Si encuentras otro ser humano con el que puedas llevarte bien y te complementes, qué bonito. Pero no es una necesidad para vivir. Sí necesitas para vivir amarte tú. Te dicen que cantes un poquito más. No, ya, tampoco. Sigo Otro, mal de la garganta y de la gripe otro que todavía like no para se va. eso. Muy bien, el poliamor. No estoy aplaudiendo el poliamor tampoco. Yo creo que el amor romántico depende de las decisiones de cada persona, de cada pareja. Podría ser poliamor, podría ser solamente dos, podrían ser decisiones de cada uno. Y en esas cosas no creo que nadie tenga el derecho de decidir nada, sino aquel que lo quiere vivir, experimentar o lo siente de esa manera. La lealtad, ¿No? siendo leales. Uno debe ser leal con uno, por supuesto. Y la lealtad, ojo, porque sí hay los que, como yo soy leal conmigo y me gustan muchas personas, pues tengo romance con varios, pero les miento. Eso no es ser leal. Eso es ser un mentiroso. Si tú eres leal y crees en el poliamor, ámate y ama. Pero a cada persona a la que ames en el poliamor, dile cómo amas y que sepan que estás con otras personas. Otra cosa es engañar. Otra cosa es la típica, ¿no? No, yo tengo una sola pareja, nadie más, pero a la vuelta de la esquina te estás encontrando con la otra. No, eso es mentir y mentirte. Eso es hacer daño, sabiendo que puedes hacer daño. Y eso no funciona, eso no está bien. Eso no es amarte, y mucho menos amar. Listo, se nos va la hora. Vamos a tener que cerrar. Si hay una o dos preguntas más para resolver el día, creo que he podido completar lo que yo quería decir. Amar parte de amarse. Si yo soy la persona indicada o no para hablar del amor, creo que todos, absolutamente todos, somos indicados para hablar del amor. Pero un amor real, un amor que nazca de uno, que uno conozca porque uno se ame. No un amor que leyó en un libro, no un amor con frases bonitas y nada más, porque eso no es amor. Hay una preguntita, dice, Sí. si nacimos de la misma energía, ¿por qué somos tan diferentes como humanos? Tomamos decisiones en nuestro camino como humanos. Claro que me he enamorado, como loco, y muchas veces. Y como yo digo, yo vivo enamorándome. Canta un pajarito y ya me enamoré. Se ríe una persona y ya me enamoré. Yo soy un enamorado de la vida y de todo lo que la vida traiga. Y si en la vida hubo personas a mi alrededor que me miraron y me amaron y me hicieron sentir bonito y yo pude acercarme a ellas, también las amé. Y no creo que tenga nada de malo. Vivo enamorándome de la existencia. Sí, dime. No, se corta. Sí, esto se corta, me quedan segundos, voy a cerrar, me piden una hora más y tengo cosas que hacer y el tiempo no estaba programado para mucho más. ¿Qué tal si nos vemos entonces el lunes? ¿Sí? Lunes lunático. Lunes lunático. Y si quieren seguimos con este tema porque el tema del amor siempre es hermoso. Gracias por estar aquí. A cerrar antes de que me cierren. Y sí, aunque crean que no, yo los amo. Gracias.